Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a continuar con el estudio de los Romanos en el capítulo 11 de los versículos del 1 al 10. Si me acompaña, por favor, Romanos capítulo 11, versículos del 1 al 10. Romanos capítulo 11 del 1 al 10 dice: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Creo que no hay ningún mensaje en las escrituras más claro o que se repita con mayor frecuencia que en la declaración incondicional de que Dios es 100% confiable. En Dios se puede confiar. Él es la fuente de la verdad, Él es la medida de la verdad, y por ende eso lo hace alguien 100% confiable. Por definición, la palabra divina, la palabra de Dios, la santa palabra, las escrituras, es absolutamente digna de confianza. Todo lo que Dios dice es verdadero, todo lo que Él promete sucede tarde o temprano, y todo lo que Él habla se cumple sin excepción alguna. Y podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Josué testificó a Israel. Si gusta acompañarme a Josué 23:14, acerca de la confiabilidad de Dios hacia su pueblo. Josué capítulo 23, versículo 14. Josué versículo 14, capítulo 23, dice de la siguiente manera: He aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Esto lo está diciendo Josué. Dice: reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna, no ha faltado ninguna de ellas. David, por su parte, también también alabó la confiabilidad de Dios en el Salmo 31:5. Si me acompaña, por favor, al Salmo capítulo 31, versículo 5. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo número 31, versículo número 5. Dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová. Y luego dice y especifica: Dios de verdad. Igualmente Salomón, hijo de David,
cuando ora a favor del pueblo en Primero de Reyes 8 del 55 al 56. Si me acompaña, por favor, Primero de Reyes 8, 55 al 56. Primero de Reyes 8, 55 al 56 dice, puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Y en el Nuevo Testamento, nada más y nada menos que Jesús mismo, en su intercesión como sumo sacerdote, cuando ruega a favor de aquellos que le seguían, a favor de nosotros que le seguimos, dijo algo muy importante en Juan 17:7 que a lo mejor no lo sabemos de memoria. Él dijo, le dijo al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, estamos hablando de un Dios 100% fiable, 100% confiable, 100% que lo que dice lo cumple, que no hay promesa que ha quebrantado bajo ninguna circunstancia. Y es lo que Pablo le dice a Tito, en Tito capítulo 1, versículo 2. Si me acompaña a Tito capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2 dice, lo voy a leer desde el 1, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, Dios es un Dios, amado, 100% fiable. En el escritor a los Hebreos también lo menciona en Hebreos 10:23. No sé si recuerda este pasaje que a lo mejor también es un poquito más eh, repetido cuando dice mantengámonos firmes sin fluctuar, mantengamos firme, perdón, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Entonces, las promesas de Dios, amados, nunca fallan, porque todo lo que Él dice es cierto, porque todo lo que Él dice es verdadero, carece de error todo lo que Él habla. Entonces, sus promesas, Él, por ende, no fallan, no fallan. Y creo que no hay pasaje en las Escrituras que articule mejor la veracidad y la confiabilidad de Dios que los capítulos del 9 al 11 de Romanos. ¿Por qué? Porque recuerde que esta sección comienza con una declaración muy importante en Hebreos capítulo número, perdón, en Romanos capítulo número 9. Es una declaración sumamente importante porque habla de las promesas que el pueblo de Israel ha recibido. Cuando dice que los israelitas, perdón, es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, y luego dice las promesas en Romanos 9:4. ¿Qué significa esto? Que Dios al pueblo de Israel le ha dado promesas claras, le ha dado promesas bien específicas como nación escogida, como pueblo suyo, y algunas de esas promesas hay que recordar que eran condicionales y dependían 100%, bueno, no 100%, pero dependían de la obediencia del pueblo de Israel. Pero en realidad en las promesas más generales, no generales en el sentido de comunes, sino en generales en el sentido de eh, más grandes para su pueblo, más grandes es la palabra correcta, para ese pueblo escogido, fueron promesas incondicionales.
y se basaba en completo no en lo que el pueblo pudiera o dejara de hacer o hiciera, sino más bien en la integridad y en la rectitud de Dios mismo. Entonces, si Dios faltara en cumplir esas promesas que él había hecho, pues sería menos recto, sería menos justo y por ende no sería el Dios que nosotros predicamos y por ende pues sería una mentira como tal, ¿sí? Hay muchos cristianos que malentienden y por ese malentendimiento se ha llegado a dudar de la confiabilidad y de la veracidad del Señor. ¿Por qué? Porque muchos cristianos dicen que Dios se ha desentendido de Israel. Y si se dice eso, entonces es un gran peligro porque hay muchas promesas que todavía no se han cumplido en el pueblo de Israel. Y si Dios hubiese terminado su relación definitivamente con su nación escogida, con el pueblo de Israel, entonces su palabra es falsa. La integridad de Dios caería en descrédito y carecería de sentido y de veracidad, lo cual lo haría un Dios mentiroso y por ende un Dios falso. Entonces, hay muchos creyentes que insisten vigorosamente en que Dios ya terminó con la nación de Israel, que ya acabó con ellos. Se encuentran con una teología que se conoce comúnmente como la teología del pacto. Y es irónico porque es una visión distorsionada del pueblo de Israel. Porque la teología del pacto no puede escapar de lo que implica en el sentido de que Dios no sería fiel en honrar a sus pactos de forma cabal, de forma completa. Entonces, si se duda de eso, pues entonces se está dudando de toda la fe en general. Y esta teología del pacto, tenemos que remontarnos al primer pacto que Dios hace al pueblo de Israel, que fue a través de Abraham, del patriarca, el padre del pueblo hebreo, que llegó a convertirse en una nación, en la nación de Israel. Justamente antes de que Abraham se le ordenara que pasara de Harán a Canaán, Dios le hace una promesa en Génesis capítulo 12, versículos del 2 al 3, que a lo mejor no sabemos de memoria, porque dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y luego esto es lo que a lo mejor nos suena un poquito más, cuando le dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, en ese entonces hay que recordar que Abraham era Abraham, sin Abraham, como le decimos luego, ¿no? En ese entonces Abraham en, recibe esta promesa, entra a Canaán y Dios le vuelve a hablar, le vuelve a confirmar. Acompáñame en Génesis capítulo 13, versículos del 14 al 16, por favor. Génesis capítulo 13, versículo 14 al 16 dice, Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno pudiere contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Pasan los años y Dios reitera la promesa en Génesis 15:5 y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En esa ocasión, Dios le da instrucciones a Abraham en Génesis 15. ¿Para qué? Para que cortara en mitades a ciertos específicos animales y colocara cada parte en lados opuestos. Abraham
no participa, es algo bien interesante en este pacto que Dios hace con Abraham, porque Abraham no participa en el pacto, no pasa por en medio, que esa era la participación de la segunda parte, por así decirlo. Tú cumples con esto, yo cumplo con esto, y yo paso por en medio, tú pasas por en medio, y eso significa que los dos tenemos una responsabilidad. Pero en este pacto, Abraham no pasa por en medio. Únicamente el Señor pasa entre los pedazos de animales que estaban a lados opuestos, dando a entender que solamente Él había dictado los términos del pacto y se comprometía Él a cumplirlos por su fidelidad, por su palabra, porque Él era veraz. Y aunque este pacto fue para beneficio de Abraham, sus descendientes y en últimas para la nación de Israel, los términos de ese pacto específico fueron incondicionales. Es decir, fueron jurados por Dios y fueron afirmados por Dios con Él mismo, con Dios mismo. No con Abraham, no con una nación, sino Él mismo se hizo pacto consigo mismo. Dios mismo hizo pacto con Dios mismo, por así decirlo. Y eso es un juramento inviolable. Para cumplir sus promesas con Abraham, para cumplir sus promesas con su descendencia, para cumplir sus promesas con la nación de Israel. Sin importar la fidelidad de Abraham, sin importar la fidelidad de los descendientes, sin importar la fidelidad de la nación de Israel, Dios hizo ese pacto y Él lo va a cumplir porque Él hizo el pacto consigo mismo. Se trató de un pacto divino fundamentado en una elección soberana de Israel por parte de Dios. Él dijo, este es mi pueblo escogido, yo lo he escogido, yo lo voy a sostener, yo voy a hacer que este pueblo se cumplan las promesas en él. Y a causa de esas promesas de Dios para con Abraham y sus descendientes, por medio de Isaac, que fue el hijo de la promesa, la nación de Israel siempre ha sido y siempre va a ser preservada por una intervención divina. De otro modo, amados, no podría cumplir sus promesas. Pero Dios es un Dios confiable. Dios mismo es el que se aseguró de que Israel sobreviviera sobre todas las naciones que le fueron contemporáneas y la sigue preservando, hasta el día de hoy. En 1948, acuérdense, Dios llevó de regreso a su propia tierra como un estado independiente, como una nación reconocida entre las naciones del mundo al pueblo de Israel. Entonces, Dios ha prometido bendecir a todos los pueblos del mundo por medio de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que Israel es el canal de la promesa divina. Por medio de Abraham, de sus descendientes, el cumplimiento de esa promesa fue evidentemente con el Mesías, con Jesucristo, con el Salvador del mundo por el cual todos hemos sido bendecidos, todos los que creen han sido bendecidos. Recuerde que Jesús se levantó de Israel, pero la redención que Él ofreció fue para judíos y gentiles por igual. Jesús lo sabía. Jesús mismo lo declara en Juan 3:16 cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, todos los que estén en el mundo, que crean, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Y lo vimos al principio de la carta a los Romanos, en Romanos 1:16, cuando dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y lo aclara, dice, al judío primeramente y también al griego. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se detuvo, si lo pudiéramos ver de esa manera, el plan de Dios para con el pueblo de Israel? ¿Por qué razón está en pausa? ¿Por qué entramos nosotros, los gentiles? Pues eso lo vamos a ver la próxima semana. Dios los bendiga, hermanos.